Hola, bienvenidos a este primer GastroTalk. Yo soy la doctora María Emilia Arteaga Espinosa, médico genetista con una alta especialidad en genética perinatal, y abordaremos el tema del rol de la genética en el hígado graso. Vamos a tocar un tema muy importante, la genética y el hígado graso. ¿Realmente están relacionados? ¿Qué impacto va a tener esta información genética en el desarrollo de esta enfermedad? Y también cómo podemos prevenir que esta enfermedad no sea realmente un componente de enfermedad en nuestra vida. Cuando hablamos de hígado, tenemos que tener en cuenta que en los últimos 10 años han habido cambios. Hemos pasado de no tener en cuenta de que la enfermedad hepática grasa es un hecho y que está relacionado con otras enfermedades comunes, y actualmente en cambio tenemos que el hígado graso es un problema, es una epidemia mundial, y lastimosamente cuando hablamos de México no se queda atrás. Incluso la prevalencia de esta enfermedad hepática grasa es casi el doble que en el resto del mundo. Y también tenemos que tomar en cuenta que han habido cambios en relación a la genética. Hace aproximadamente 10 años la genética tampoco tenía tanto impacto en la fisiopatología de las enfermedades, pero en las últimas décadas sabemos que las herramientas para conocer la enfermedad, también conocer la fisiopatología de la enfermedad, el desenlace y quizás tratamientos, se encuentran en esa información genética. Cuando hablamos de una enfermedad como la enfermedad hepática grasa, tenemos que tomar en cuenta que no vamos a estar hablando de una enfermedad dicotómica, es decir, si no existe un solo gen que está relacionado, esto no funciona así. En la mayoría de enfermedades complejas como la diabetes, la obesidad y también el hígado graso, vamos a hablar de enfermedades multifactoriales, y entonces la genética se va a presentar algo más o menos más complejo, con muchas variantes, como ustedes pueden ver en esta imagen, en donde vamos a tener diversos factores relacionados. Y en esta balanza que ustedes pueden ver aquí, cuando hablamos de enfermedad multifactorial, vamos a tener dos grandes rubros a tomar en cuenta: nuestra herencia, nuestros genes, lo que dicta nuestra información genética, y por otro lado el ambiente. Tenemos que saber que nuestro ADN, a pesar de que tiene todas las recetas para nuestra salud y nuestra enfermedad, es modificado por el ambiente. No se modifican los genes, lo que se modifica es la expresión de estos genes. Y entonces, cuando tenemos que estas enfermedades van a tener cierta predisposición, nos referimos a que tenemos ciertas variantes de estos genes que pueden permitir o no que se desarrolle una enfermedad. Y no estamos hablando de un solo gen, sino de varios genes que interaccionan entre sí. Por otro lado, vamos a tener el ambiente. Este sí se puede controlar. Cuando me refiero a ambiente, quiero que tomemos en cuenta que nos referimos a hábitos, es decir, la dieta, el consumo de alcohol, el sedentarismo, por otro lado, la presencia de estrés oxidante. Todos estos van a conformar el medio en el cual las enfermedades pueden surgir o no. Y esto es algo bien importante, porque para enfermedades multifactoriales como lo es el hígado graso, vamos a tener o no una predisposición a desarrollarlo. Y el punto clave a hablar aquí es: ¿realmente tenemos una predisposición? Como mexicanos, ¿existe una predisposición? Y para eso tenemos que conocer lo que se llama como el triángulo infernal del hígado graso. Este nombre bastante peculiar, ¿a qué se refiere? Vamos a tener por un lado que 3 variantes van a estar presentes para su desarrollo. Por un lado, el consumo de alcohol. Por otro lado, la dieta, y con esto nos referimos a consumo de azúcares simples, dietas ricas en grasa, el mal control que tenemos en relación a la ingesta calórica. Todo esto relacionado además con falta de ejercicio forman la otra gran variable muy importante en el desarrollo de enfermedades complejas. Y en una tercera instancia vamos a tener el famoso gen que se conoce como el gen PNPLA3. ¿Y a qué me refiero con este gen? Nosotros tenemos en nuestro ADN aproximadamente 20,000 genes. Uno de estos, que es el que vamos a hablar un poco más el día de hoy, es el gen más importante reconocido en hepatología en toda la historia,
porque se relaciona directamente con el proceso fisiopatológico que vemos en el hígado graso. Existen ya varios otros genes descritos, pero particularmente este gen es importante porque se relaciona con la aparición de la enfermedad, pero también con la progresión de la misma. Aquí tenemos que saber y reconocer que vamos a hablar de variantes genéticas o de variantes de un gen, que son las que pueden estar relacionadas o no con el desarrollo de una enfermedad. Si ustedes ven en este triángulo, entonces estamos hablando de que exista una interacción. Es decir, si una persona tiene una variante genética en particular y tiene una adecuada dieta y no consume alcohol, quizás la enfermedad no se va a desarrollar. Y si se llega a desarrollar, va a ser una enfermedad leve. Pero si esta misma persona con esta información genética tiene un cierto tipo de dieta y además consume alcohol, pues es probable que desarrolle una alteración hepática grasa. Y dependiendo de la gravedad que pudiera haber, vamos a estar desde enfermedad hepática grasa a una esteatohepatitis, probablemente una cirrosis, y que puede desencadenar una cirrosis y tener una enfermedad que sea terminal. Entonces aquí tenemos que reconocer que no es únicamente un factor de riesgo, sino es la unión de todos estos y cómo estos se van a relacionar para generar enfermedad. Cuando hablamos de una variante de un gen, creo que es un poco confuso y quizás esta es una manera en la que yo encuentro fácil explicarles a qué me refiero. Un gen puede tener diferentes versiones. Estas diferentes versiones no se conocen como mutaciones, sino son alelos, es decir, variantes del mismo gen. Ustedes pueden ver aquí, esta es la variante que se conoce como variante normal, y por otro lado una variante que puede ser una variante de riesgo, como es la variante que se ha reconocido en este gen PNPLA3. Una persona puede tener entonces, recordemos que siempre vamos a tener más bien dos copias, una que vino de papá y una que vino de mamá. Una persona entonces tiene tres opciones: tener las dos variantes normales, tener una variante de riesgo y una variante normal, o dos variantes de riesgo. Y sabemos que lastimosamente en hispanos, el 89%, y particularmente en estudios mexicanos, se ha visto que el 89% tiene al menos un alelo de riesgo de sus dos copias. Y hay un 54.7% que es homocigota para el alelo de riesgo, es decir, sus dos copias son el alelo de riesgo. ¿Y cuál es el problema? ¿En qué se va a traducir esto? En que esta variante de riesgo provoca un 70% más de contenido de lípidos en el hígado, produce 3 veces mayor necrosis, inflamación y fibrosis, tiene 3.8 veces más riesgo de esteatohepatitis y 2.3 veces más riesgo de fibrosis, y hay un riesgo 12 veces mayor para desarrollar cáncer hepatocelular, que puede ser uno de los desenlaces de la cirrosis. Y su expresión, y esto es lo más importante de esta variante, es que su expresión está regulada por nuestra alimentación. Es el consumo de carbohidratos el que hace que la expresión de este gen genere esta alteración lipídica. Entonces, creo que tenemos que tener algo en cuenta. Sí, sin duda, tenemos predisposición a desarrollar enfermedad hepática grasa. Se sabe que en algunos estudios mexicanos se ha visto esta predisposición, pero no es un determinante. Mientras nosotros tengamos control de los otros factores, podemos parar la progresión precisamente. Y yo quiero aquí dejarles entonces con una idea. Cuando nosotros decimos que la salud está en nuestras manos, creo que también nos podemos referir a que en las manos, en el momento de sorpresa, en el momento de decir voy a parar, pero también tienen que estar en el momento en el que decimos quiero detener el ciclo, quiero detener la progresión de una enfermedad que puede ser modificable si es que modificamos nuestros hábitos. Entonces, generemos esta conciencia de que la salud está en nuestras manos, que podemos modificar la expresión de nuestros genes y cuidar nuestra salud en una enfermedad que va progresando a nivel mundial, como es el hígado graso. Muchas gracias.
Medix, mejorando la calidad de vida. Presentó.